Bueno, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate, como lo habíamos anunciado, para tratar de entender un poco la situación económica del país y también vamos a hablar de algunos temas de educación. Nos va a acompañar el economista Juan José Liach. Buenas noches, Juan José, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Juan José, gracias por este contacto. No es nada, un placer. Gracias, Juan José. Bueno, mucho para hablar con usted, como le decía, principalmente vamos a hablar de la economía, también nos vamos a meter en temas educativos, pero vamos a la economía porque estamos viviendo un contexto turbulento, llamémosle así, donde, bueno, un dólar a casi 400 pesos, una inflación en alza. Digo, ¿cómo sigue la economía argentina dando cuenta de que estamos metiéndonos de lleno en el torbellino de un año electoral? Y de la economía argentina también tenemos una memoria muy parecida a lo que está ocurriendo, porque tuvimos mega inflación durante 15 años casi seguidos, apenas interrumpido por el plan Austral, que terminó al final en una hiperinflación. La hiperinflación es más de 50% mensual, como la Argentina lo tuvimos en el año 1999. 89. 89, perdón. Así es. Ahora mucha gente se pregunta si iremos a la hiper. No necesariamente, porque hay que recordar esos 15 años de mega inflación, que es más de 100% mensual y hasta que se llega a la hiper. Tuvimos en esos años, casi 15 años, una mega inflación que se mantuvo volátil, llegó a haber un año de 400% de inflación, se crea o no, fue así. O sea que yo veo un horizonte mega inflacionario, no hiperinflacionario. Bien. Puedo equivocarme, ¿no? Juan José, le quiero preguntar, usted que tiene experiencia y memoria de los acontecimientos de la Argentina, digo, ¿qué ocurre que seguimos arrastrando los mismos males de siempre, de alto déficit fiscal, alta inflación? ¿Qué pasa que no damos con la tecla? Sí, es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar, porque realmente no tiene una contestación racional. Hemos tenido esa situación porque queremos ganar más de lo que creamos, ¿no? O sea, queremos gastar más de lo que producimos, y eso es imposible y trae como consecuencia la inflación, que puede ser mega inflación o hiperinflación, como dije antes. Sí. O sea, estamos condenados a eso porque nosotros queremos disfrutar algo que no producimos, y eso lleva al mal. Claro, es como un consumo artificial que queremos tener. Es un consumo transitorio. Hemos tenido muy buenos planes contra la inflación en varios momentos de la Argentina. Me acuerdo del de Crido y Reballena, que lamentablemente era un gobierno militar, no era democrático, y después el plan Austral, ya en un gobierno democrático, y la convertibilidad. Y sin embargo hemos recaído, a pesar de esos tres planes, que cada uno a su modo eran buenos planes, y sin embargo recaímos en la inflación. O sea, queremos
gastar más de lo que producimos. Bien, Juan José, esta medida que ha causado polémica, pero que se sabe poco técnicamente, que es la del ministro de Economía Massa de alguna manera tocar el fondo de garantía de sustentabilidad de los jubilados, ¿qué opinión le merece? ¿Qué genera para adelante? Porque algunos dicen, guarda con la bomba en pesos que ajusta por inflación, lo que se vende como un ahorro. No me gusta la medida tomada. Por empezar, soy jubilado y no es una buena medida para los de la edad pasiva. O sea, si quieren gastar los dólares, porque están muy flacos de dólares, y si quieren gastar los dólares que están depositados en la ANSES, eso sería muy mala medida, muy mala. Bien, Juan José, le quiero preguntar, algunos economistas ya lanzados a la política, como Javier Milei, que propone para eliminar la inflación o bajarla, eliminar el Banco Central y dolarizar, ¿pueden ser medidas positivas estas? Hay que mirar a América del Sur. América del Sur tuvimos tradicionalmente y trágicamente, es verdad, mega inflaciones que duraron mucho tiempo. Ahora hay solos países de América del Sur que tenemos alta inflación. Y eso no es bueno. Somos Venezuela y la Argentina. Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia tuvieron inflaciones altas, pero no llegaron a la hiper, pero volvieron de esa situación. Y nosotros somos los únicos, con compañía de Venezuela, que persistimos en tener la inflación, y eso es muy mal camino. Juan José, vamos un poco al tema educativo, porque bueno, le quiero preguntar de educación. Usted tiene experiencia, fue ministro de Educación. Digo, la situación de la educación en la Argentina también está en una situación difícil como la economía. ¿Cómo se llegó a esta situación y por qué, más allá de lo que se invierte en educación, esto no se da en calidad educativa? Primero hay que entender que la educación desde la pandemia en adelante está en crisis, no solo en la Argentina, sino en muchos países, incluso países desarrollados. Hoy leía un artículo que expresaba la preocupación porque cuesta conseguir maestros en Estados Unidos, o sea, cuesta conseguirlo porque no es rentable esa tarea y es trabajosa, cada vez más trabajosa. O sea, que en eso hay que estar en la realidad. No va a ser fácil poner de pie a la educación en la Argentina. Había una ley que se votó en 2011, en 2010-2011, que decía que había que invertir el 6% del Producto Bruto en educación. ¿Sabés cuántos años se cumplió esa ley? No. 1/12. 1/12. El único año que se cumplió fue en 2015. Después no se cumplió nunca. No es que yo diga o piense que con plata se arregla la educación, pero el dinero es una condición necesaria, no es una condición suficiente, pero sí es necesaria. Bien. Y si no empezamos por ahí, la educación en la Argentina no va a mejorar. Bien.
Juan José, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la participación, los conceptos y esto que ha compartido con el público. No, al contrario, y mucho gusto de compartirlo con ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Le mando un saludo. Lo mismo. Bueno.